Hola y bienvenidos a este podcast muy especial con Gladys sobre temas psíquicos y qué es lo que deberías de considerar y hacer antes de activar tu sexto sentido para que tu don de verdad pueda empezar a florecer. Una cosita más, me disculpo muchísimo porque mi audio no salió muy bien y espero de que la calidad de mi audio no te impida escuchar este podcast tan maravilloso con Gladys, y te aseguro que a mí solo me escuchas pedacitos y a Gladys la escuchas la mayor parte del tiempo y su audio está perfecto. Entonces espero, a pesar de esta pequeña fallita, que disfrutes muchísimo de este podcast. Un abrazo. Bienvenida, Gladys, nuevamente al podcast Let's Talk. Y hoy con un tema sumamente interesante, que es la clarividencia, que me encantaría escuchar tu punto de vista y cómo tú lo explicarías. Bueno, primero agradecida, me encantaría estar en el verano de Italia, creo que estás en Italia, acá en Capilla hace frío, pero igual tiene su magia. Hoy hay mucho viento y bueno, el viento es un elemental muy misterioso pero muy sagrado. Los toltecas, tanto los toltecas como los guaraníes acá en Argentina le decían el misterioso, ¿no? Lo sagrado del misterio, la fuerza, lo que te dirige. Así que bueno, hoy cuando me levanté tuve la posibilidad de conectarme con ese gran elemento que a veces mucha gente no lo puede sentir o no lo puede sentir su cuerpo sutil, ¿no? Y es un elemento muy lindo para conectarse. Si yo te tengo que hablar del tema del claro videncia, ¿no? O claro sintiente, ¿qué me dijiste? ¿Claro vidente? ¿Claro Bueno, sintiente? de todo, saber cuántos tipos tú crees que hay para empezar. Yo creo que todos los seres humanos hoy tenemos ese don, que puede ser la mediunidad y que hay muchas ramas de la mediunidad. Está el claro sintiente, el claro audiente, el vidente. Hay una rama inmensa, pero lo que yo hoy te voy a hablar es de todos en sí, sí, pero a la vez aclarar algo que es mi forma de pensar y de la cual me hago responsable. Muchas veces queremos empezar despertando el tercer ojo, que creo que ya lo habíamos hablado en el podcast anterior, pero generalmente todo empieza en el hueso sacro. Para nosotros activar nuestras capacidades que hoy los psíquicos a través de las tormentas solares y las ondas Schumann están viviendo muchas situaciones como dolores de nuca, alteraciones de las presiones, dolores de cabeza, pérdida visual, taquicardia. Esto no es algo que digo yo, sino es algo que está pasando, y a mí me ha pasado de ver en un taller de 60 personas momentos que a mí me empezaba a doler la nuca, personas que contaban lo mismo, y si entonces observábamos, estamos viviendo justo un momento de un viento solar. Entonces empecé a ser observadora eh, de cada persona que por ahí podía comentarme algo y que yo también lo estaba viviendo, dolores de estómago. Pero para poder empezar a entender cómo desarrollar o cómo conectarnos con esa capacidad que es un regalo divino, de la cual muchas personas reniegan, y creo que realmente todos los seres humanos nacemos con esa conexión a la fuente, esa puerta que abrimos y que a veces no sabemos cómo abrirla y empezamos a buscar por todos lados. Yo creo que se nos han ocultado un montón de cosas. Primero, el hueso sacro es lo sagrado y es donde para mí comienza toda la información. La gente quiere abrir esta caja y realmente tendríamos que comenzar con el hueso sacro. Luego tenemos el psoas, que es un músculo grande que se encuentra desde primera, segunda, tercera, cuarta y quinta vértebra lumbar, ¿no? Cruza y va a pasar la información desde las partes inferiores del cuerpo a las partes superiores. Por eso el psoas se le llama el músculo del alma. Y hablamos primero que es el músculo que va a permitir que un bebé, cuando comienza a tambalear, cuando quiere comenzar a caminar, es el músculo que tiene que fortalecer. Pero en mí, por ejemplo, cuando en el desdoblamiento se puede observar, es el músculo que sostiene la mayor cantidad de miedos, de lo que no pudimos resolver, se traba ahí. El yoga, el Tao, hay muchas culturas que han hablado de esto,
y se habla, no es algo que yo estoy diciendo porque lo sé solamente yo, es algo que se habla hace milenios. El psoas es el músculo que va a estar conectado con el sistema nervioso autónomo y con el diafragma. Ujú. Por tanto, el diafragma también es un músculo al cual no le prestamos atención. Si yo quiero que una capacidad, la cual no sé cómo llevarla, y quiero comenzarla a abrir desde acá, voy a estar fuera de lo que quiero hacer. No sé si me expresé bien. Sí, te entiendo, claro. La cabeza, porque aparte nosotros tenemos un cuerpo físico y el cuerpo etérico o doble corpóreo y tenemos un cuerpo mental. Entonces, para poder activar la capacidad que tengas, seas clarosintiente, claroaudiente, evidente, medium, y de cada uno eso hay ramas impresionantes y a veces hay mezcla de dos, podés tener una persona que tiene una mediunidad y que pueda tener el clarosintiente, ser clarosintiente, y tanto puede ver más allá de unas líneas, de las líneas infrarrojas, como puede percibir la frecuencia electromagnética, como puede sentir la frecuencia de otro ser, y su cerebro puede creer que lo que está pasando le está pasando a él emocionalmente y simplemente está tomando la frecuencia de alguien, y su cerebro, su sistema límbico, lo pone en alerta por una cuestión de creer que lo está viviendo en ese momento. Lo que la gente tiene que entender, que va con la pregunta que vos me hiciste, es que este momento en el que nosotras estamos hablando ahora va a ser pasado dentro de un rato, de que nuestro sistema nos secuestra si estamos viviendo en alerta. Y fíjate qué loco, para poder conectarnos con la persona que nos va a acompañar en la vida, la persona que elijamos que nos acompañe en la vida, para poder vivir la reproducción, poder vivir esa conexión con el otro, con el ser que te va a acompañar, en el cual si los dos pueden llegar a ver lo que cada uno tiene es lo que le falta al otro, y entonces conecten como uno solo y tomar esa información y llevarla a su parte sutil, y eso lo va a tomar la parte biológica, vamos a necesitar el psoas, vamos a necesitar el sacro, que es sagrado, la quinta vértebra lumbar, que es la vértebra sagrada de los videntes, de los clarosintientes, de los medium, y vamos a necesitar el diafragma. Vamos a necesitar el líquido encefalorraquídeo para que suba esa serpiente, vaya activando cada parte de luz, cada chakra, y eso haga que ese gran libro se abra. ¿Qué pasa si es que no se activan primero esos puntos como el psoas, el sacro y el diafragma? Que, por ejemplo, el psoas también sabemos del trauma, que ahí todo se queda estancado, ¿no? Entonces, si no trabajamos con esos tres puntos, pero tratamos de activar nuestra clarovoyencia o lo que fuese a través del cerebro, ¿qué pasaría? A través del tercer ojo, solo de acá arriba. Primero que no vas a poder. O sea, si se va todo a lo mental, Vale. no vas a poder. O sea, si vas a vivir trastornos de que tu mente se acelere, de que percibas, porque obvio que la capacidad la tenés, Ujú. pero si no tenemos los puntos como la vértebra sacro, que es sagrada, fíjate que es la primera que se forma, el sacro, y el último que se desarma cuando desencarnamos de la Wow, columna vale. vertebral. Si el psoas, yo puedo ir a yoga y entonces hago ejercicios que obvio me van a servir, ¿sí? Entonces hago estiramiento, entonces de liberarlo diciendo con mi mente, el psoas se libera con la conciencia. O sea, yo puedo hacer ejercicios, puedo ir a yoga, puedo ir a tai chi, usar ciertas... Hay masajistas que toman ciertas formas con las manos para liberar el psoas de tensión, y uno mismo lo puede hacer también, pero en realidad nosotros estamos hablando de lo sutil del psoas, ¿sí? Sí, ese músculo, pero la parte sutil de ese músculo. Entonces, cuando yo entiendo que toda esa parte se encuentra en rigidez y no puedo que la energía vaya direccionada a ese lugar, mira, hay un ejercicio muy simple, que es un ejercicio que creo que no sé por qué no lo dicen, porque la gente dejaría de tener tantos conflictos emocionales, que es acostarte, si querés, con las rodillas levantadas, como apoyados los pies, acostada, y las rodillas como sería un poquito flexionada, y hacer un juego del 8 o un infinito
con las caderas y eso va a hacer que la vértebra sacro tenga un movimiento. Si en eso yo lo acompaño con la intención, lo acompaño con la respiración, respiraciones lentas, y comienzo a poner mis manos, las puntas de mis dedos, donde se encuentra el psoas, eso va a hacer que funcione diferente. Yo no estoy diciendo que la gente no vaya a yoga, que no vaya a tai chi. Interesante. Sí, pero realmente lo sutil se transforma con lo sutil, con energía, y la energía va a ir direccionada a donde uno la apunta. Entonces, yo sé que Sí. al desdoblarme salgo por mi columna vertebral. Que despertar el tercer ojo con una vértebra sacro, un psoas en tensión y un diafragma que está en alerta todo el tiempo, que solo respira hacia arriba, hace que mi psoas se tensione más. Vos fíjate una cosa que es muy maravillosa. Cuando nos enamoramos, muchos químicos comienzan a transformarse y parte de esos químicos se encuentran en el intestino delgado. Si yo quiero poder lograr un desdoblamiento, necesito el líquido encefalorraquídeo. Pero yo no puedo impulsar el líquido encefalorraquídeo si tengo una vértebra sagrada como la quinta lumbar, que también entra la primera, la segunda, la tercera y la cuarta, que es donde se encuentra el psoas, que es un músculo grande, lo pueden buscar en internet. Y si la vértebra sagrada, la primera que se forma, que es el sacro, que se le llamaba la conexión entre los dos mundos, entre el mundo sutil y el mundo materia. Si buscas los antiguos nahuales africanos, hablaban de eso. Y si vos ves en las diferentes culturas cuando observás, usaban el baile y lo que hacían era el movimiento con las caderas, porque lo que está haciendo el sistema es recordar lo ancestral que está en nosotros y que se encuentra alojado en ese lugar. Luego eso va a subir. Si yo quiero vivir un desdoblamiento, tengo que hacer un juego pélvico. Luego hay algunos aspectos en la respiración, pero yo no tengo que decirle a mi mente que piense en un mono, porque va a pensar en un mono. Lo que yo tengo que llevar es a mi cuerpo a una danza para que ese líquido encefalorraquídeo suba y eso haga que mi sistema se mueva de esta materia, pero conectada a esta materia, viendo lo sutil y sintiendo la plenitud de lo sutil. Sí. Porque lo más impresionante que hay en el desdoblamiento es sentir una plenitud tan grande, pero no lo pueden lograr si desde el diafragma para abajo está rígido, porque tiene lógica. El líquido encefalorraquídeo debe subir como si fuera la serpiente Yuyuma y hacer que esto termine de hacer el proceso, pero no está separado ni con mi psoas, ni con mi hueso sacro, ni con el diafragma. Entonces, no estamos hablando solo de la biología. Cuando alguien puede leer el mapa etérico, lo primero que vas a observar en una persona es el psoas, en lo etérico. Y te vas a dar cuenta que la mayor cantidad de bloqueos se encuentran ahí, pero no tenemos un hueso sacro llamado sagrado en todas las culturas, porque sí, si no había internet hace 600 años. Si ves a los que danzan en círculo, fíjate cómo danzan, giran en círculo, pero van en esta posición como si fueran una espiral. O sea, lo que están moviendo para poder vivir el desdoblamiento en ese baile es la parte del psoas, el sacro y el diafragma. Ahora, listo, yo tengo una capacidad, soy una psíquica, vos sos psíquica. Hoy un gran porcentaje de la humanidad es psíquico y todos tienen una capacidad. A veces algunos tienen mucha mediunidad, algunos son muy clarosintientes, otros son claroaudientes, luego están los videntes. De los medium hay como 16 ramas diferentes, que es algo que con los años he ido viendo en los talleres y es un análisis mío, ¿sí? Capaz que hay más y dicen, no, hay más. Lo que yo estoy hablando es lo que yo viví, es mi experiencia. Entonces, cualquier capacidad que tengamos, de las cuales las personas puedan leer vibracionalmente las frecuencias electromagnéticas de otros seres,
personas, seres que puedan escuchar la segunda dimensión, seres que puedan ver más allá de las líneas infrarrojas, y entonces ven un fantasma, ven a alguien que está atrás parado, pueden querer hacerlo con la cabeza y pueden estar horas sentados haciendo meditación, que no estoy diciendo que está mal porque yo medito. Y pueden estar cantando mantras un montón de tiempo. Pero si el psoas, el sacro y el diafragma en su cuerpo sutil no están vibracionalmente conectados entre sí como una danza mágica, van a vivir un caos mental. ¿Y qué es lo que está pasando? Porque cuando se hacen eventos donde no solo es ese juego que se hace como si fuera un infinito, ¿no? Hay una respiración que debe acompañar. Los tambores son muy buenos porque realmente está muy relacionado al elemento tierra. El baile está muy relacionado al elemento aire y al elemento agua. Y tenemos un éter también, ¿no? Que es lo que nos permite vivir ese desdoblamiento. Entonces, hay personas que lo logran en corto tiempo, hay personas que les lleva más cantidad de tiempo, pero cuando se sienten hacer ese infinito y hagan danzar su sacro y su psoas sutil y hagan que la respiración se lentice y puedan dejar de estar pensando que están en ese momento, sino lo disfruten como un baile, eso produce que nuestro cuerpo se conecte con todos los cuerpos y podamos vivir la supraconciencia. Es muy maravilloso porque estamos en una época muy maravillosa, donde estamos viendo gran caos, muchas guerras, personas desencarnando, muchísimas personas desencarnando con su pasaporte ya firmado, pero si los que todavía hoy nos levantamos, porque mañana no sabemos si nos vamos a despertar, los que todavía hoy nos levantamos podemos comenzar a incorporar que la parte del sacro, la lumbar, el diafragma, mi hipocampo, mi pineal, pueden danzar juntas en armonía con una respiración sutil y conectarme a toda esa información que se encuentra ahí ancestral, creo que es maravilloso y eso lo puede hacer cada uno. O sea, si ustedes buscan en internet el músculo del alma y seguro te va a aparecer. Pero dime, porque mira, tú dijiste que todos tenemos capacidades y eso me parece primero algo maravilloso, de que todos tenemos una habilidad específica en un área, sea clarosintiente, clarovidente, lo que fuese, pero ¿por qué la mayoría de nosotros no lo siente? No, sentir lo sienten porque no encajan. Segundo, porque tu autoconciencia te lo hace saber al toque si hiciste algo mal. La autoconciencia al toque te dice, yo siempre digo que lo dije en un reportaje el otro día que me hicieron, que yo siento que mi corazón piensa y mi mente aclara. Sí. Sí. Cuando a mí el corazón me habla, ¡bum!, me hace. Inmediatamente lo sé. Después, si con la mente quiero adosarle un montón de cosas, eso ya es otra historia. Pero sí todo es conciencia, tenemos una autoconciencia para ir a una supraconciencia. Hay varias dimensiones. Esta es tercera dimensión. ¿Y por qué tenemos tanta materia? Porque es bastante densa, aunque por ahí digamos que no. ¿Sí? Hay mucha materia, pero lo es. Claro. Y es como un aeropuerto donde mucha cantidad de razas estamos conviviendo. Ahora hay gente que sí tiene la capacidad, pero ha creado un personaje, una personalidad, un personaje, ha entrado en un piloto automático, pero su autoconciencia le dice que no, entonces empieza el psoas a ponerse en tensión, comienzan a tener dolores lumbares, infecciones urinarias, que se inflaman demasiado el abdomen, que empiezan a vivir contracturas, entonces toman muchos antiinflamatorios, eso hace que el hígado comience a tener más tensión y entonces los otros filtros también, y entonces empiezo a respirar por la boca y eso hace que el porcentaje de oxígeno que tiene que entrar a mi sistema lo desperdicie porque es donde va la energía vital. Ojo que no estoy diciendo que no hay que tomar antiinflamatorio, ¿eh? Después viste que sí, simplemente... sí. Estamos hablando de las consecuencias que pueden surgir de ciertos actos. De no darte cuenta. A ver, yo vengo de un clan ruso-alemán. Mi mamá es rusa-alemana. Entonces, es obvio que en mi plantilla etérica voy a tener mucha desvalorización. Y no hace falta saber eso solamente. Me doy cuenta al recorrer mi vida, que siempre en ciertas etapas, a mis 20 años,
me sentía menos que todas las personas y me costaba expresar. Me di cuenta después en la vida, y el páncreas es uno de los órganos etéricos que yo debo cuidar. Pero si yo quiero cuidar el páncreas, que es un órgano que etéricamente necesita que el psoas esté descomprimido, y yo me puedo ir a yoga o me puedo ir a hacer cualquier deporte y elongarlo, sí, funciona, sirve. Pero si no lo haces consciente, si en ese momento no estás siendo consciente que se le llamó el músculo del alma por algo y seguimos sobrecargando y vamos y elongamos y lo estiramos, pero luego lo sobrecargamos con un montón de emociones innecesarias, eso va a seguir acumulando una memoria que luego, cuando yo inicie mi viaje, voy a ser responsable de esa memoria. Entonces, hay personas que ya no están en el piloto automático, muchas, pero si reconocen que no están en el piloto automático, pierden todo lo que crearon para que otros crean que son de una determinada manera. Y entonces, mientras yo no sea coherente conmigo misma, voy a seguir sobrecargando el músculo del alma, por ende mi vértebra sagrada, que es el sacro y la quinta lumbar para mí. El sacro, eso es, lo han dicho todas las culturas, pero la quinta lumbar, cuando en algún taller yo lo doy desdoblada o observo los diferentes patrones etéricos de las personas para ver de qué manera llevo ese taller, la quinta lumbar es una de las vértebras que más luz carga. No importa si hay fugas en el campo de energía, la quinta lumbar es como un gran botón de energía. Nosotros no solo tenemos los chakras, tenemos circuitos que se le llaman nadis o doble corpóreo hoy para la medicina, sino que también tenemos una autoconciencia que nos habla. Entonces, si yo sé interiormente que hay una capacidad golpeándome la puerta y yo le pongo 2 juegos de llave y sigo jugando a un patrón por lo que construí, es un egocidio. Es un suicidio inconsciente. Entonces, cualquier capacidad, porque a veces la gente, yo nunca digo, pero la gente viene y me dice, ¿qué capacidad es la que tengo? No, no lo digo. Eso se puede leer, porque realmente la persona la tiene que encontrar, tiene que sentarse, tiene que bailar consigo mismo, tiene que bajar los niveles de respiración, tiene que dejar de estar secuestrado porque un vaso se cayó, o porque el asado, alguien llegó a comer el asado más tarde y entonces haces que la amígdala de todos tus familiares secuestren a todos tus familiares por una estructura que el día que partas, esas personas se van a liberar. Mira, yo te las voy a describir. El medium, que hay muchas ramas de medium para mí, es la persona que puede leer más allá de las líneas infrarrojas. Entonces puede ver un fantasma. ¿Qué es un fantasma? Un fantasma es un ser que ha quedado con un cuerpo mental muy denso, que no es tu cerebro, es tu cuerpo mental y el cuerpo emocional. ¿Podés ver, escuchar voces con tu propia voz sabiendo que no sos vos? Ese es el clarosintiente. Entonces, si un clarosintiente no está consciente de que es clarosintiente, y es probable que termine con fibromialgia o con dolores que a veces no saben de dónde viene, o esa persona termine medicada porque generalmente no va a poder dormir, va a estar tan conectado a las frecuencias de la madre tierra, y hoy estamos viviendo tormentas solares y onda Schumann, que esa persona va a estar con picos de presión alta, inclusive personas que tenían presión baja. ¿Y es malo o bueno? No, mi vida, estamos en evolución, entonces hay que despertar. Cuando nos hacemos problemas por los conflictos de los demás, cuando esa persona se paró en ese lugar, yo estoy pronta a vivir el inicio del viaje de alguien que quiero mucho, que es mi padre. Está viviendo un proceso que durará más o menos tiempo, pero es volver al origen. Y lo irá a esperar mi Pablo, va a volver al origen, que mi esposo está allá, así que lo irá a buscar. Y es un proceso que cuando sucede, y a mí me pasó con Pablo, lo voy a contar, lo había escuchado una vez de alguien que cuando alguien del entorno inicia su viaje, realmente durante 2 o 3 meses te duelen mucho las articulaciones, como si te hubieran pegado, y es que se separan los cuerpos etéricos. O sea, al estar
conectados, y aunque las personas inicien sus viajes, los lazos no se cortan. Y esto a lo mejor lo podemos hablar en otro podcast porque realmente es largo, mi experiencia después del inicio del viaje de Pablo, pero realmente hay que volver a nacer. Hay que romper la personalidad del hombre viejo, tanto hombre o mujer, para el nacimiento de lo nuevo. ¿Y por dónde se da el nacimiento, amor? Por las caderas. ¿Cuál es el primer hueso que se forma de la columna? La vértebra sacro. ¿Y cuál es el último que se va a desarmar? La vértebra sacro. Tiene memoria. Tenemos ese músculo del alma que simplemente sentándonos, poniendo las manos y visualizando y hablándole donde hay memoria ancestral nuestra. Es como que la gente quiere que vos le des una cápsula mágica, entonces puedan saber cuál es su don y entonces a veces, en algunas ocasiones, sentirte superior a otro humano. Y lo que yo te voy a decir es que si alguien se siente superior a otro humano, tendría que pasar por el cementerio y ver dónde va a quedar este cuerpo que debe volver ahí. Y no morimos. Pero también creo que es la necesidad bastante, el sentirse superior, creo que surge de ese sentimiento de que no sabemos por qué estamos aquí, como que queremos un propósito. Mira, yo no sé cuál es mi propósito, Aureli. Yo te voy a decir una cosa. Tenemos, no sé si es así, pero lo voy a decir. Tenemos la galaxia, entonces tenemos mundos, y luego está la Tierra, y luego todo, y estamos nosotros que somos así. Somos un soplo y no estás más. Dejarás de ser Gladys Martínez. Tanta frialdad humana, tantas personas que dejan de ver, pero quieren ver. Un don conlleva una gran responsabilidad amorosa. Y moral. Uno está frente a una persona y ve que tiene un cáncer y no se lo vas a decir, porque no es mi responsabilidad decírselo, es que su autoconciencia lo mande al médico y entonces esa persona pueda enterarse y vivir el proceso que tenga que vivir porque estuvo parado ahí. Vos fíjate lo loco de la vida, que yo no tengo visión sobre mis hijos, ni tenía visión sobre mi esposo. Es muy loco y es muy hermoso, porque yo jamás permitiría que alguien me diga el futuro, nunca, porque el futuro cambia de acuerdo a la conciencia colectiva. Entonces, lo mágico de esta existencia es ser consciente, ser coherente, entender que mañana tal vez no despertemos, que iniciemos la vida en el origen y de que cada lugar que voy, si mi frecuencia, sabemos que las células se manejan a través de la frecuencia y de la vibración, eso se sabe ya, ¿sí? No es algo que estoy diciendo yo. Sabemos que si respiramos rápido nos secuestra la amígdala, si nos reímos y hacemos respiraciones lentas, nuestro sistema comienza a actuar en forma de coherencia y en armonía. Por eso Dios nos da una autoconciencia para que digamos, hey, para, lo que dijiste no está bien o lo que hiciste no está bien. Hay gente que quiere salvar al mundo. ¿Sabes las veces que lo escuché? Y salvar al mundo es sonreír a alguien a quien cruzás, abrazar a las personas que tenés cerca, decirle al que está sentado en un lugar, te veo hermano, porque tal vez en 5 vidas sea tu hijo, y la sonrisa que vos le des porque hoy esté viviendo en la calle cambiará la historia. Es tan fascinante tener una capacidad, pero también entender que cuando uno ve cosas en otras personas, entender que es lo mejor que puedo hacer por ese ser es abrazarlo y que por ósmosis tome en los cuerpos sutiles la información que tiene que tomar. Y mi propósito de vida, si hoy tendría que decirte uno, es estar todos los días con mi campo amplio para caminar, para que las personas crucen mi campo y por ósmosis se lleven información que la desarmarán, porque si Dios es una torta y yo soy una porción de esa torta, tengo lo mismo. Y que todos nosotros con diferentes capacidades formamos un cuerpo. Los budistas dicen algo que yo lo digo en todos los reportajes que me hacen. Antes de la iluminación, cortar leña y cargar agua. Después de la iluminación, cortar leña y cargar agua. La iluminación no es un lugar, es un estado. Y si millones de personas llevamos a otras a un estado a través de nuestra propia frecuencia, eso
es evolución. Y si no lo hacemos, esto continuará y nacerán niños. Pero realmente, si al sonreír nuestro cuerpo hace que funcione diferente, al entender que tengo un músculo del alma, y solo poner mis dedos y luego danzar con mi sacro y lentizar para que el músculo, el diafragma, que es quien separa, vos fíjate que separa desde el pupo, desde la parte de los 4 dedos de un dantián hacia arriba y de un dantián hacia abajo, que son como botones de energía. Ujú. Si yo puedo entender que el diafragma es un músculo que también hay que llevarlo armónicamente en esta vida, el libro que yo tengo internamente mío se va a abrir. Creo que eso es lo importante, porque eso de no tener un sentido en esta vida, creo que sí es como que la enfermedad mundial que tenemos. Tú hablas de ese libro que se abre y cuando tú encuentras tu libro, encuentras tu propósito, como el sentido de la vida. ¿Me entiendes a lo que voy? Mira, vos podés que tu vértebra sagrada se conecte con el músculo del alma y entonces con el músculo que te da la vida, que es el diafragma. Si vos dejas de respirar, ¿qué pasa? Bueno, claro. Pasarás a otra dimensión de acuerdo a cómo viviste. ¿Está? Y no sabemos si es mañana. Nadie sabe ni el día ni la hora. Vendré como ladrón en la noche. Si leen algunos poemas de San Agustín, es maravilloso. De Rumi, es maravilloso. Ya hablaba del desdoblamiento. Estamos hablando de cientos de años. Sí. Entonces, cuando vos ves que las culturas antiguas danzaban, realmente danzaban, no dejaban rígida la vértebra sacro ni el músculo del alma, y tratábamos entonces de fingir una respiración. No, tiene que haber coherencia entre la vértebra sacro, el músculo del alma, el diafragma, y entonces esto se va a encender con lo que le llamamos el foco del minero. ¿Sabés que cuando alguien se desdobla, se ve una luz acá? Es como que todo esto se lentiza. Por eso se le llama el foco del minero. Y es tan apasionante entender que todos los seres que caminan en la tierra son hijos de la misma creación. Que no hay alguien que nació con algo menos o algo más. Que ser resiliente de esta vida y cruzar las noches oscuras nos permite entender que el sufrimiento es una opción y que el dolor es un gran impulsador a la vida. Uno no se da cuenta, mira, yo digo que hay un síndrome de la soledad y creo que todos estamos en un proceso porque creo que el planeta está yendo, toda la galaxia está yendo en un momento donde con las tormentas solares y las ondas Schumann nos están impulsando mucho más rápido a sufrir y luego a entender que el dolor y luego, claro, que estamos como enterrando nuestras viejas personalidades, no nos conocemos y eso nos asusta. Yo creo que si uno quiere llegar a la iluminación solo con la mente, es una creencia mía, solo va a lograr tal vez apagar la mente. Yo no apagaría nunca mi mente. No. Porque es como alguien que maneja una balsa. El corazón es el que rema y los remos son la mente. Si el remero, no sé si se dice remero, deja de remar, vas a ir a la deriva. Y ahora hay viento solar, hay tormenta solar. Entonces, el que no puede darse cuenta que si no puede manejar este cuerpo, no puede manejar lo sutil. Y lo sutil, si yo tengo un órgano biológico, tengo un órgano etérico, si tengo un músculo del alma biológico, tengo un músculo del alma etérico. Si no puedo entender que hay un cuerpo sutil que vino de la madre tierra y va a volver a la madre tierra, y que mi responsabilidad es devolverlo de la manera más brillante, como dijo Galeano, que somos pequeños fueguitos visto desde arriba. Búsquenlo porque es fantástico. Él habla de ver a las almas humanas como fueguitos, ¿no? Y hay fueguitos que ni se ven, y hay fueguitos que están así, y hay fueguitos que contagian a otros. Y tal vez en mi vida fue transitarla de esta manera, pero alguien que me cruce y que recuerde con sus herramientas sea quien mueva millones. Sí. Mira, ayer nos pasó algo muy fantástico. Yo hago mucho deporte porque entiendo que mi cuerpo necesita deporte, más en esta época de mi vida. Y después siempre voy a la librería de mi amiga Alejandra y ella me lee, porque yo veo muy poquito, he perdido mucho la visión, entonces no puedo leer y entonces mi amiga me lee.
En esto cuando llego, Ale me dice, conocí a alguien en la librería que te quiere conocer. Y ya eran como las 9 de la noche. Y le digo, bueno, sí, decirle que venga. Estaba alojado en un hostel ahí cerquita, ¿no? Y cuando entra, fue un regalo para mí. Ese chico tenía tanto color azul en su campo de energía que realmente esto que estamos viviendo en evolución es fantástico. Seres de tantas razas viniendo al planeta Tierra, ser una sola unidad. Hasta que no entendamos que somos una sola unidad, estamos complicados. Mirá, los lakotas decían algo como Mitakuye o Yain. Es como, significa como todos uno, como todos parientes, todas las especies. Y no solo ellos lo decían, o sea, si buscas en todas las culturas. Sí. Y nosotros tratamos de separarnos de nuestro propio cuerpo, porque como no me gusta la panza que tengo, la odio. Entonces imagínate, si yo tengo una pancita que odio, se encuentra el músculo del alma ahí. Entonces, ¿cómo quiero evolucionar? Cierto, sí. Entonces, no hago deporte y me siento todo el día. Mi vértebra sagrada va a quedar aplastada como una hamburguesa. No tiene el estímulo de despertar. Y para que Yuyuma suba e ilumine el foco del minero, necesitamos de la vértebra sagrada, del músculo del alma, del diafragma, de las cuerdas vocales. El hecho de que yo me pueda acostar, mover como si fuera un infinito, poner mis dedos y decirle al músculo del alma que estoy lista para desarmar lo que fue guardado. Emito un sonido que sea armónico, cualquiera, vibracional, ya está, ¿entienden? Hay personas que te pueden acompañar en el camino, sí. A mí me busca mucha gente, pero no la estiro. Yo te enseño todo lo que sé, todo lo que sé, todo lo que, de la forma en que a mí me fue dado y en la forma en que ese libro se abrió. Y a veces cuando comenzamos este camino, amor, empiezan a pasarnos un montón de cosas. Y simboliza que el músculo del alma comenzó a sacar lo ancestral que estaba guardado. Entonces digo, ay, ¿por qué? Si yo empecé este camino, ¿por qué me sucede todo esto? Porque las puertas deben abrirse. Hay puertas que las Tenemos que cerramos con reconocer. tanta llave y encima tiramos la llave. ¿Y sabés qué hacemos? Mirá, hacemos algo muy loco los humanos. Estamos en una habitación y entonces cerramos y perdimos la llave. La escondimos o la tiramos. Y sabemos en qué habitación está, pero más vale culpamos a la habitación. Entonces me voy a la vereda donde veo un foco y empiezo a buscar la llave. Y viene el vecino y me dice, señora, ¿qué está buscando? La llave para abrir la puerta de mi casa. Y más o menos sabe dónde se le perdió, sí, en la habitación. ¿Y por qué lo estoy buscando en la vereda? Y somos así. Yo no sé si fui mi bisabuela. Y no estoy diciendo que no hay que constelar, que no hay que descodificar, pero no estén 50 años, hermano, porque si yo fui mi bisabuela, en el músculo del alma está guardado. Sí. ¿Entienden? Vayan, vívanlo, hagan deporte, sonrían, tomen líquido, y sean conscientes de que los únicos responsables hoy de esta existencia son ustedes a donde se paran. Genial, genial. Me encanta tu punto de vista y todo lo que estás diciendo, Gladys, y especialmente eso lo de la unidad y de involucrar el cuerpo. Ser de verdad conscientes de que, como tú decías, hay el sacro, hay el SOAT, que son partes de nuestro cuerpo que si los tomamos conscientes y los trabajamos bien, de manera como Transformamos. explicaste, lo transformamos, podemos dar unos pasos tremendos. Y eso también es como que me faltaba mucho en lo espiritual. ¿Entiendes a lo que voy? Siempre en lo espiritual se dice siéntate, medita, todo eso, pero como yo sentía, había un tiempo que sentía que no avanzaba. Y con todo lo que tú estás explicando, da mucho sentido. Yo soy alguien que me encanta hacer ejercicio de respiración y desde el ejercicio de respiración después quedo con el foco del minero. Pero al inicio vas a estar 20 minutos acá atrás y 5 acá, y luego vas a estar 20 acá y 5 acá. Pero si yo la mitad del diafragma para abajo no lo pongo en coherencia con mi respiración, con mi vibración y con mi foco del minero, no Sí, funciona mi vida. Para que haya un desdoblamiento o para que una persona esté en supraconciencia, que va a vivir el desdoblamiento, pero esté en supraconciencia, conectado a la fuente, necesita lo sagrado.
Y al sacro es nuestro hueso sagrado, es el primero que se va a formar y es el último que se va a ir. Entonces, cuando yo tengo un conflicto en el músculo del alma y anulo que tengo una vértebra sagrada, que no lo digo yo, esto es ancestral. Mirá, lo que podemos hacer, si querés, en algún momento, para la gente que quiera, se me ocurre ahora, es que hagamos 4 talleres donde podamos ver 4 formas y explicar cada una de las formas. Explicar sobre la vértebra sacro y cuál es el primer ejercicio que deben practicar durante 10 días. Luego lo del músculo del alma. Luego pasar a las partes del diafragma y luego poder encontrar el foco del minero. Sí, me parece genial, Gladys. Me parece una idea buenísima porque creo que muchos de nosotros necesitamos todavía como que esa guía Es y me que, parece genial. mira, cuando empezás a sentir el sacro y empezás a darte cuenta cómo empieza a subir un fuego, pero si se traba en la quinta lumbar no va a subir y es ahí donde cruza el músculo del alma. Entonces, cuando uno lo entiende desde cómo lo hablaron los ancestros, podemos hacer que hablar del sacro y de todas las culturas y de cómo lo usaban y para que puedan practicar durante 10 días y luego pasamos al siguiente y practican 10 días. Hay 5 formas que se van haciendo. La primera forma, que es la del sacro, es hacer como un 8, como si fuera un infinito y moverlo. Pero hay formas, hay músculos entre el ano y el perineo que deben usarse. Podemos armar algo, solo avísame. Yo en agosto es cuando tengo tiempo de poder hacerlo. Así que los que quieran puedan anotarse para hacerlo. Vale, perfecto. Entonces quedamos así, Gladys, y armamos como que 4 días en los cuales ya vamos a más profundidad. Me encanta esa idea. Pero tenés que tener 10 días entre día y día porque Claro, necesitan practicar. Si no claro. practican la No forma no sirve de cambia. nada. No, Hay una práctica que hay que hacer, pero va más allá de solo la cabeza. Es unir todos los cuerpos con conciencia y es entender que tenemos una vértebra que fue llamada sagrada, que sacro significa sagrado, que tenemos un músculo del alma que envuelve un montón de cosas y de que también tenemos un diafragma que no está ahí porque sí, es un músculo que a veces se atrofia porque estamos todo el tiempo en alerta. Entonces, también es poder hablar con cada persona que se anote de lo que se pueda ver. genial. Esto se me Lo ocurrió organizamos. ahora, pero bueno, si Me, quieren. me parece genial, Gladys, y fácil, fácil ya lo hacemos en vivo las dos juntas. Y a las dos desde Argentina. Vamos a ver cómo van las cosas. Bueno, amor, ha sido un gustazo Muchísimas gracias. enorme. Igualmente, igualmente, muchísimas gracias y a todos les deseamos una noche muy, muy linda. Hasta la próxima vez. Una vida bella, porque este es el último día de este gran día que vamos a vivir, porque capaz que mañana ya volvemos al origen y si no, mañana este será nuestro pasado. Entonces, nuestra responsabilidad de transformación es estar en coherencia. Por eso la divinidad nos puso una autoconciencia. Un beso gigante. Muchísimas gracias. Un beso a todos. Hasta la